¿Te ha pasado que cuando estás comiendo deliciosamente con tus tortillitas, las primeras están súper calientitas, pero las últimas ya están bastante frías? Y siendo honestos, si no te estás parando constantemente a recalentarlas, comes muy frío. Hoy vamos a resolver ese problema de una vez por todas. Vamos a utilizar una caja metálica de esas de las galletas como esta y la vamos a convertir en un tortillero eléctrico que vamos a poder utilizar para dejar nuestras tortillas calientitas y lo mejor de todo es que lo vamos a poder hacer muy fácilmente en casita. Y lo mejor de todo es que también funciona para pan. Así que es hora de sacarle todos los hilos a esa cajita metálica y darle un mejor uso. ¡Empecemos! Antes de entrar de lleno al proyecto, quiero contarte de dónde surgió todo. Y es que me encontré este modulito en AliExpress. Está muy curiosito y la verdad es que me llamó la atención para jugar con él y eventualmente hacer que sirviera para algo. Y justo ahí fue que se me ocurrió la idea de por qué no hacer algo más útil. Esto es una bobina que mediante inducción calienta metales a temperaturas súper altas. Y entonces ya puedes llegar a la conclusión como yo. Aquí está la solución para el problema de las tortillas. ¿Por qué utilizar inducción y no simplemente una resistencia eléctrica? Bueno, te platico. Mi primera idea fue utilizar este par de almohadillas que pues sirven para calentar y que simplemente funcionan conectándose a un cargador USB. Y bueno, mi idea era pues coser los alrededores para que fueran como un tortillero y meter aquí las tortillas. Pero después de hacer varias pruebas, descubrí que no eran tan eficientes porque demandan mucha energía y pues consumen mucha corriente para el resultado poco útil que obtenemos. Mira, aquí podemos ver que el calor que genera la resistencia interna de la almohadilla solo está presente sobre la resistencia y casi no hay dispersión de la radiación térmica, por lo que la mayor parte del área de toda la almohadilla permanece fría, a pesar de estar consumiendo 10 watts. Y, como puedes ver, solo en los puntos de intersección de la resistencia encontramos la mayor temperatura, que ronda los 60 grados centígrados. En cambio, la inducción electromagnética funciona así. Una bobina por la que circula corriente alterna genera un campo magnético oscilante. Cuando ese campo toca un material conductor como el acero, genera corrientes, llamadas corrientes de Foucault, que calientan el metal directamente desde adentro. Oye, Ann, ¿y qué ventaja tiene esto? Bueno, primero es que la cajita misma se convierte en el elemento calefactor. Segundo, el calor se distribuye de manera uniforme. Y tercero, es más eficiente energéticamente hablando. En cuanto le das corriente, empieza a calentarse. El corazón de este sistema es este módulo compacto de inducción que fácilmente puedes conseguir en línea. Aquí me indica que su funcionamiento abarca desde los 5 hasta los 12 volts. Sin embargo, en las pruebas que yo realicé, no funciona bien a 5 volts, sino a partir de los 6 volts. Y más adelante te voy a decir cuál es el voltaje de funcionamiento óptimo para nuestro proyecto. Esto es todo lo que vas a necesitar para este proyecto. Primero necesitamos una caja metálica. Ojo, la mía era de galletas, pero cualquier lata de acero a la que se le peguen los imanes, así, te va a funcionar. Tiene que ser de acero ferromagnético. Después, para el sistema de inducción, vas a necesitar este modulito, un módulo de inducción compacto de los que encuentras en línea. Ya sabes que te dejo el enlace en la descripción del video. Además, vas a necesitar un alambre de cobre esmaltado para fabricar la bobina plana. O más fácil, un cable de cobre del que se usa para instalación eléctrica. El calibre te lo voy a decir en un momentito. Además, vas a necesitar otras herramientas como una pistola de silicón, pinzas para cortar alambres y entre otras cositas muy fáciles de conseguir. También vamos a necesitar una fuente eléctrica para hacer funcionar nuestro proyecto, pero para esto hay varias opciones y más adelante te voy a contar un poco más de estas opciones. Ahora, ¿cómo hacer esto? Sería imposible por dos razones muy claras. Uno
la tortilla no es un material ferromagnético, entonces no se calentaría. Y 2, pues ni modo de hacer rollito cada tortilla, calentarla si es que funcionará y luego sacarla y comértela, no. Como esto no es posible, esta bobina, así como viene, no nos va a funcionar. Entonces nos vamos a despedir de ella. Adiós. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, cuando me tocó desarmar mi estufa de inducción, descubrí que utilizan exactamente el mismo principio que nuestra bobina pequeña, pero utilizan este tipo de bobina, que es una bobina plana, a diferencia de esta, que es una bobina cilíndrica. Entonces, no vamos a usar esto, vamos a usar esto, lo que nos va a permitir colocarla justo así en nuestro tortillero eléctrico. Pero no vamos a usar esta bobina porque esta es la de mi estufa, sino que te voy a enseñar cómo fabricar la tuya propia y yo voy a seguir utilizando esta en mi estufa. La primera prueba que quiero hacer es con la bobina de mi estufa. Entonces ya está conectada a mi módulo inductor. Ahora la voy a prender. Ahí está, a 9 voltios. Listo, está corriendo. Aquí está el LED que me indica que está prendida y acá también ya está el consumo. Ahí está 9 voltios a casi 700 miliamperes y 5 watts. Y está funcionando. Ahora, fíjate muy bien, estoy tocando esto y no está para nada caliente porque la bobina genera el campo electromagnético para que lo que se caliente sea esto. Entonces, fíjate muy bien, ya checamos los valores y ahora cuando le colocamos el metal, vamos a ver qué es lo que cambia. Ahora son 2.9 amperes a 26 watts. Y si toco aquí, aquí sí ya está calientito. Pero como tú no puedes ver esto, vamos a checarlo con la cámara térmica. Estamos viendo en la camarita que ya estamos prácticamente a 65 grados centígrados. Y si te fijas, hay un lado que se ve más caliente que el otro lado. Esto es normal porque la superficie no es parejita. Si te fijas, esto aquí levanta un poco mi tortillero mágico, mi lata y entonces no es parejo en este caso, pero eso lo vamos a solucionar con el proyecto propio que vamos a hacer de nuestra bobina. Esta, como ya te dije, es la bobina de mi estufa y es una bobina de 20 vueltas. Como esta no es la que vamos a utilizar, yo ya preparé esta otra. Esta es una bobina de 10 vueltas que hice con mi cablecito y quiero ver cómo es que va a funcionar. Ahora, voy a conectarla. Como es corriente alterna, pues no importa, en este caso, la polaridad. Listo. Lo que sí importa son los cablecitos de acá, porque aquí sí hay corriente directa. Ahora vamos a ver cómo se comporta nuestra bobina de 10 vueltas con 9 volts. Ok. Está a 1.15 amperes y 10 watts. Vamos a ver cómo se comporta al colocarle nuestro tortillero. ¡Oh, wow! Su consumo aumentó muchísimo, son 47 watts y 5.2 amperes. Vamos a ver la temperatura. Ok, estamos arriba de 80 grados y bueno, el consumo es bastante, 46 watts. No es algo tan recomendable. Entonces, vamos a hacer un ajuste. Ya vimos que con una bobina de 10 vueltas no nos da el funcionamiento óptimo que necesitamos, porque calienta demasiado y el punto no es quemar las tortillas, sino mantenerlas calientitas y además también consume demasiada energía y esto tampoco es óptimo para lo que necesitamos. Entonces, vamos a replicar las 20 vueltas de esta bobina de la de mi estufa, pero te voy a enseñar a continuación cómo hacerla. Para construir la bobina empezamos por el centro. Yo usé un tubo de rollo fotográfico, pero puedes usar cualquier cosa redonda de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Dejas un tramo de unos 20 centímetros de cable y empezamos a enrollarlo desde el centro hacia afuera.
Usamos la pistola de silicón para ir pegando el cable y que se forme la bobina de manera plana y uniforme hasta completar las 20 vueltas. Para esta bobina necesitarás al menos 6 metros de cable, pero yo te recomiendo comprar 7 metros para dejar margen suficiente en los extremos de la bobina. Y el cable que utilizamos es de calibre 16 AWG. Una bobina plana es exactamente lo que parece, alambre de cobre enrollado en espiral sobre un mismo plano, así como un caracol. Esta bobina va a quedar al fondo de la caja por afuera y es la que va a generar el campo magnético. Este tipo de bobinas se hacen con alambre de cobre esmaltado, pero no es tan sencillo conseguir ese tipo de material. En cambio, este cable te lo venden en cualquier ferretería. Y al ver la construcción de la bobina de mi estufa de inducción, pues decidí hacer la prueba con este tipo de cable y funciona muy bien. Y al final tenemos ya la bobina de 20 vueltas así. Y bueno, vas a tener dos extremos, el del exterior y el del centro. Estos son los cablecitos que vamos a conectar. Y yo te recomiendo ponerle un remache extra de silicón a la última vuelta para asegurar que se quede fijo y no se te vaya desenrollando con el uso. Ya que tenemos toda la electrónica lista, ahora sí hay que pensar cómo lo vamos a integrar con nuestro tortillero, porque esto tiene que ir así y también con nuestro inductor compacto. Entonces, a mí se me ocurrió utilizar, yo lo que hice fue cortar la base para obtener algo así. Y entonces, con esta base y utilizando un pedazo de unicel que tenía por ahí, lo coloco así. Hacemos algunos arreglos que te voy a mostrar a continuación para que esto quede oculto ahí y entonces nuestro tortillero. Ahora, yo ya te di una idea de lo que puedes utilizar, pero aquí yo te invito a que utilices tu imaginación y creatividad para que utilices lo que tengas en casita y que se adapte mejor a tu proyecto. Ahora, ya le hice este corte con el cúter por el tipo de material porque hay que instalarle este switch chiquitito que es el que va a prender y apagar nuestro mecanismo. Entonces, ahí está, lo insertamos hasta que quede al ras, ahí está. Y necesitamos otro agujerito para ponerle el conector de la corriente, es decir, donde vamos a conectar el cable que va a alimentar de energía nuestro dispositivo. Voy a utilizar mi taladro y le voy a hacer el hoyito por aquí más o menos. Y mira, ya soldé estos dos cablecitos. El cable negativo es el que va más largo porque va directo al módulo inductor. Y este cablecito lo voy a soldar aquí a mi interruptor. Y después vamos a colocar este otro que saldrá del interruptor nuevamente hacia el módulo inductor. Te voy a dejar el diagrama de cómo debe de quedar aquí en pantalla. Te recomiendo poner aislante a las terminales luego de haberlas soldado para evitar cualquier contacto entre ellas. Ahora sí, vamos a ya hacer la conexión con nuestro módulo inductor. Aquí sí es importante que conectes la polaridad correcta porque si no puedes dañar el modulito y no queremos eso. Vamos a preparar en dónde va a estar colocado nuestra bobina. En este pedacito de unicel yo ya hice dos perforaciones. Esta para colocar el cable del centro y a un ladito esta para colocar el cable exterior, porque tiene que quedar así, lo más centrado posible, y así, y este también, así, y entonces quedará así. Para fijarlo, vamos a colocarle silicón nuevamente. Listo. Después de hacer la conexión de la bobina con el módulo de inducción, lo único que hice fue pegar con silicón precisamente el módulo para que no se mueva
Y entonces ahora sí, vamos a cerrar el proyecto. Algo importante que descubrí es que la bobina es más eficiente cuando tiene una ligera separación entre la bobina y el metal que va a calentar. Esta separación ideal es de 7 a 10 milímetros. Para esto, encontré estos pequeños separadores de madera que voy a utilizar para que sirvan como separación. Entonces, lo voy a colocar también aquí con silicón. Estos separadores miden aproximadamente 7 milímetros de espesor, lo cual me da justo lo que necesito para que el sistema sea eficiente. Y listo, así es como queda nuestro proyecto finalmente. Ahora, con este botoncito es como prendemos y apagamos el mecanismo y aquí es en donde conectamos la fuente de poder. Pero, oigan, no hemos hablado de la fuente de poder. Exactamente. Y te voy a decir las opciones que tienes. Yo te recomiendo que utilices una fuente de poder de 9 voltios. ¿Por qué? Con las pruebas que estuve haciendo, 9 voltios me da una temperatura de 60 grados centígrados o un poquito más, que yo considero es lo ideal para mantener tus tortillas o el pan calientitos. Y bueno, también tienes que considerar que tu fuente de poder te dé al menos 2 amperes, algo así como esto. Esto sería la primera opción. Esta fuente de poder te da 9 volts y con esta puede funcionar bastante bien tu tortillero o tu panera eléctrica. Quiero mostrarte que a 9 volts tiene un consumo de casi 2 amperes para una potencia total de 17 watts, lo cual es un consumo moderado, y la temperatura en el tortillero alcanza los 75 grados. La segunda opción es que utilices una fuente regulable de poder, así como esta, que al menos te permita jugar entre los 6 y los 12 voltios. Si tiene más o tiene menos, está bien, pero tienes que considerar que el funcionamiento óptimo de la bobina es a partir de los 6 voltios y el máximo sugerido es hasta 12 voltios. Pero esto ya te va a dar una temperatura muy, muy alta y pues bueno, acuérdate que no queremos quemar ni las tortillas ni el pan. Tienes una tercera opción, pero esa te la cuento en un momento, porque primero quiero que hagamos la prueba con esta fuente. El voltaje mínimo que me da esta fuente es de 9.5 volts y con ese voltaje la temperatura en mi tortillero alcanza poco más de 70 grados centígrados, lo cual está bien. Yo creo que cualquier temperatura entre 60 grados y máximo 80 mantendrá las tortillas o el pan a una temperatura muy agradable. Toma en cuenta que al estar cerrada la caja, el calor se distribuirá de mejor manera en todo su interior. La ventaja que te ofrece una fuente regulable de voltaje es que puedes regular también la temperatura al subir o bajar el voltaje. Es decir, si aumentas el voltaje más allá de los 9 voltios hasta los 12, pues la temperatura va a aumentar considerablemente. Yo te recomiendo los 9 voltios que te dan arriba de 60 grados, en este caso hasta 75, 77. Pero bueno, ya es, como te digo, cuestión de gusto. Ahora, la tercera opción, que va muy de la mano con lo que a mí me gusta, es tener un cablecito como este, así, Type-C, para que lo puedas utilizar con el famoso cubito de carga de tu teléfono. Ojo, el cable sí es especial, pero también el cargador tiene que ser un Power Delivery para que el cablecito pueda pedir los 9 voltios y el cubito entonces va a entregar los 9 voltios que necesita este mecanismo para funcionar. Ahora, tienes cubitos que te entregan 5, 9, 12, 20 voltios. El cablecito lo que hace es pedir esos 9 o 12 voltios para que funcione súper bien tu mecanismo. Ahora, si quieres ir con esta opción, solo recuerda que va a ser fija. Es decir, no vas a poder aumentar o disminuir la temperatura. Y si quieres utilizar un cablecito como este, también te dejo en la descripción cómo conseguirlo. Y así queda nuestro tortillero eléctrico por inducción. Una caja que seguro ya tenías, un módulo de inducción y una bobina que hiciste tú mismo.
y así ya no volverás a comer tortillitas frías. Y recuerda que también funciona para calentar el panecito. Ahora, el único problema, ¿en dónde vas a guardar tu kit de hilos? Mientras estaba haciendo este proyecto, se me ocurrieron un montón de cosas para implementar. Si no quieres perderte la segunda parte, suscríbete y si este video te gustó, regálame un bonito like y compártelo con alguien que siempre se esté quejando de las tortillas frías, que siendo realistas en México, somos un montón de personas. Así que ya lo sabes, hazlo fácil, hazlo con Mecánica.